Es uno de los trabajos que ha cotutelado la Universidad Guillermo Rivera del Colegio de Médicos. Así que sin más, fuera nervios, mucha suerte y mucho ánimo, chicas. Buenos días a todos. Somos Candela Ibáñez y yo, Candela Jiménez, y hoy os vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado La resistencia a los antibióticos. Este es nuestro índice, consta de 8 puntos y el primero de ellos lo hemos añadido nosotras porque creemos que es esencial comprender unos conceptos básicos antes de empezar a contaros todo. Lo primero que hay que saber es que los antibióticos son fármacos creados a partir de hongos y bacterias y solamente pueden combatir otras infecciones también creadas por bacterias. Además de esto, los antibióticos pueden combatirlas de dos maneras. La primera sería matándolas completamente y la segunda sería simplemente impidiendo su multiplicación. Vamos a continuar con la resistencia a los antibióticos, que nosotras hemos decidido mencionar a 3 científicos e investigadores que tuvieron algo que ver con los primeros descubrimientos acerca de los antibióticos. El primero que tenemos es un médico militar que se llama Ernest Duchesne, que trabajaba en una cuadra con unos mozos árabes y observándolos se dio cuenta de que cuando acababan de montar a los caballos, la silla de montar dejaba unas heridas que los mismos mozos trataban con un moho que proliferaba en la silla de montar. En 1847 decidió hacer un experimento en el cual infectó a 6 cerdos con la bacteria E. coli y los trató con este mismo moho. El resultado fue muy exitoso ya que todos los cerdos sobrevivieron. Comenzó a escribir una tesis, pero no fue hasta años después cuando el Instituto Pasteur lo leyó y le dio el mérito de haber sido el precursor de la penicilina. Continuamos con Clodomiro Picado, que fue un investigador que se especializó en el ofidismo, que es la mordedura de serpientes venenosas, lo cual era un gran problema en su país en los años 20, que su país era Costa Rica. Tras varias investigaciones y experimentos, produjo un suero que podía combatir esta mordedura y a nivel nacional se obligó en que todos los puestos de trabajo hubiera algunas dosis de este suero para poder tratar a los trabajadores. También escribió una tesis, pero no fue hasta 1999 cuando se leyó y se dieron cuenta de que había escrito sobre las propiedades de la penicilina algo antes que Fleming. Y ya para acabar tenemos al considerado descubridor de la penicilina en 1928, Alexander Fleming, que realmente su descubrimiento fue un poco una casualidad porque él simplemente había realizado unos cultivos con una bacteria y días después, cuando volvió a su laboratorio, se dio cuenta de que había una zona en la que esta bacteria no podía seguir creciendo. Y esto era porque había sido infectada con un hongo que se llama Penicillium, que es un hongo que segrega sustancias antibióticas. Ahora, ya que conocemos un poco más sobre el tema de los antibióticos, vamos a explicaros cómo se da la resistencia antibiótica en nuestro organismo. Pues lo que sucede es que las bacterias son afectadas por el proceso de la selección natural, que básicamente es que los más fuertes de una especie sobreviven y los más débiles no lo hacen. Esto aplicado a las bacterias sería que las bacterias que sí que son resistentes sobreviven y las que son débiles no lo hacen porque las elimina el propio antibiótico. Y esto viene a causa del mal uso que se hace de los antibióticos actualmente. Cuando las bacterias se vuelven resistentes, presentan 4 mecanismos de resistencia. El primero sería el mecanismo de la hidrólisis, el cual lo producen las enzimas hidrolíticas que cuando se juntan con una molécula de agua rompen los enlaces químicos que tiene otra molécula, provocando así que los átomos se reagrupen y formando así nuevas sustancias químicas. La acción antibacteriana es la que se convierte en una nueva sustancia química, por lo tanto no puede actuar en la bacteria y esta queda intacta. El segundo mecanismo es la modificación de un aminoácido, que son las moléculas que forman las proteínas. La bacteria modifica uno de estos para engañar al antibiótico y que actúe sobre el aminoácido en vez de sobre la bacteria y que ésta quede intacta. En el tercer mecanismo hay unos canales en la pared bacteriana que se llaman porinas, los cuales disminuyen en número y en tamaño para que el antibiótico sea imposible entrar a la bacteria y destruirla. Y ya en el último mecanismo encontramos unos genes también en la pared bacteriana que lo que hacen es que se impida realizar la acción antibacteriana. Y además, si algo de esta acción ha llegado a entrar dentro de la bacteria, es totalmente expulsado. Bueno, y ahora que ya estamos un poco más en contexto, yo os voy a hablar sobre la situación actual de la resistencia antibiótica, ya que es un problema de salud mundial que cada vez está causando más problemas a la hora de tratar enfermedades infecciosas. En primer lugar, tenemos la situación en Europa, donde el mal consumo de los antibióticos ha llevado a que a cada año mueran 30.000 personas debido a infecciones resistentes.
Pero no solo eso, porque también ha llevado a tener que invertir 1.500 millones de euros anuales en gastos hospitalarios de investigación y para hacer un seguimiento de las nuevas cepas resistentes. Además, este problema se agrava en países con recursos limitados y con sobrepoblación. En primer lugar, como ejemplo de países con recursos limitados, tenemos la África subsahariana, los países de África subsahariana, donde estos recursos médicos limitados han llevado a una prescripción excesiva de antibióticos que ha causado una creencia popular de que estos son los únicos medicamentos eficaces. Por ello se han creado mercadillos a pie de calle donde la gente compra antibióticos sin saber si están en buen estado o si son los adecuados para tratar la infección que ellos padecen. Por otro lado, tendríamos como ejemplo los países asiáticos, donde existen megaciudades que necesitan una producción intensiva de alimentos para poder abastecerse. Durante esta producción intensiva se utilizan antibióticos para intentar utilizar el mayor porcentaje de alimentos posible. Estos antibióticos utilizados durante la producción llegan a los humanos a través de los alimentos. Y para intentar combatir esta resistencia antibiótica, la OMS ha creado una serie de recomendaciones dirigidas hacia los distintos sectores de la sociedad. En primer lugar, tendríamos las dirigidas a la población, a la ciudadanía, que consisten en mantener una buena higiene, las vacunas al día y, sobre todo, hacer caso a los profesionales sanitarios. En segundo lugar, tendríamos las dirigidas a los profesionales sanitarios, que consistirían en intentar recetar antibióticos únicamente cuando sea estrictamente necesario e intentar concienciar a sus pacientes de hacer un buen uso de los antibióticos. Por último, las dirigidas al sector agropecuario consisten en que se recomienda vacunar a los animales y suministrar antibióticos bajo la vigilancia de profesionales veterinarios. Ahora voy a hablar un poco sobre la situación en España, ya que en España hasta 2014 se registraron 4.000 muertes por infecciones resistentes a los antibióticos. Pero gracias a que ese mismo año se inició el Plan Nacional contra la Resistencia Antibiótica, se ha conseguido reducir un 32% del consumo de antibióticos en la medicina humana y un 56% en la medicina animal. Sin embargo, seguimos teniendo presentes las consecuencias económicas, teniendo que invertir cada año 150 millones de euros en gastos hospitalarios y en tratamientos eficaces contra estas infecciones resistentes. Ahora os voy a hablar un poco más del PRAN, que es el Plan de la Resistencia Antibiótica en España, que se inició en 2014 y se basa en 6 vías de acción estratégicas. La primera es la vigilancia del consumo de antibióticos, luego tendríamos el control de las cepas resistentes, la siguiente sería la prevención a través de infografías o guías terapéuticas dirigidas para los pacientes, luego tendríamos la comunicación y colaboración con otros planes relacionados con la resistencia antibiótica y por último tenemos la investigación, que son los grupos de profesionales especializados en investigar la evolución de la resistencia antibiótica y la formación de profesionales sanitarios a través de cursos especializados. Para terminar esta sección hemos querido también investigar un poco sobre la situación aquí en Aragón a través de los estudios de algunos profesionales locales. En primer lugar, gracias al doctor José Ramón Paño, sabemos que 221.000 aragoneses son atendidos al año en hospitales debido a infecciones resistentes a los antibióticos. Y gracias a los doctores Carlos García y María Pérez, sabemos que entre el 80 y el 90% de los diagnósticos se realizan en atención primaria y de estos un 50% podrían ser inadecuados. Pero para ello tenemos en vigor el programa IRAS-PROA,
que está dividido en tres subgrupos. El primero, el programa IRAS, que se centra en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. En segundo lugar, el programa ProHospitales, que se encarga de dar soporte científico-técnico, comparar resultados, y tener vigilancia de las nuevas cepas. Por último, tendríamos el ProHospital, el Pro Atención Primaria, que ayuda a los profesionales de atención primaria en el diagnóstico, ofreciéndoles infografías y guías de diagnóstico. Bueno, y ahora nos vamos a meter en un tema un poco más técnico. Sabemos cómo se utilizan los antibióticos y vamos a ver cómo actúan, poniendo el ejemplo de los bactericidas y los bacteriostáticos, que son los más utilizados. En primer lugar, tenemos los bacteriostáticos, que inhiben la síntesis de la proteína para evitar que las bacterias se multipliquen. Y por otro lado, tenemos los bactericidas, que matan a las bacterias inhibiendo la síntesis de la pared celular, atacando la membrana citoplasmática o interviniendo en el metabolismo del ADN. Al igual que se utilizan los antibióticos en la medicina humana, también se utilizan en la medicina animal, sobre todo son utilizados por las macrogranjas, las cuales le proporcionan antibióticos a los animales para prevenir enfermedades, acelerar el proceso de aumento de peso y controlar y tratar la zoonosis, que es el nombre que llevan las enfermedades que son transmitidas desde los animales a los humanos. Sin embargo, la zoonosis no es el único foco de resistencia que tenemos los humanos desde los animales. También sus heces pueden contaminar tierras que posteriormente serán cultivadas, frutas y verduras que serán para el consumo humano. Lo mismo pasa con la carne. Cuando un animal se ha vuelto resistente a los antibióticos y alguien consume esta carne, esta resistencia está siendo transmitida. A pesar de esto, el PRAN ya ha comenzado con sus medidas y se está reduciendo bastante el uso de los antibióticos. Bueno, y ya para acabar, estas son las conclusiones que hemos sacado. La aparición de los antibióticos fue un gran descubrimiento, pero como todos los grandes descubrimientos tienen sus efectos positivos y sus efectos negativos, y nos hemos dado cuenta que sus efectos negativos no están siendo muy visibles socialmente y por eso nadie está tomando medidas y eso conlleva que el mal uso de los antibióticos siga estando. Pero, sin embargo, esto es un gran problema porque nos puede devolver a una era posantibiótica donde una simple enfermedad podría ser mortal. Y antes de acabar, queremos agradecer a Pablo Pérez y a Leila Hernández, que han sido nuestros tutores durante todo el curso y nos han ayudado un montón. También a Guillermo Viguera, que ha sido nuestro tutor externo del Colegio de Médicos y nos ha dado información súper útil y muy interesante. Y por último a María Coduras, que ha sido la coordinadora un poco de todo esto y nos ha ayudado a que todo esto haya sido posible. Y bueno, pues muchas gracias y esperamos que el mensaje haya calado y muchas gracias por vuestra atención. A continuación damos la palabra a los miembros del tribunal. Como hoy sois muchos, no sé si a lo mejor no habláis todos en cada una de las defensas, pero como vosotros queráis. Por alusiones entiendo que Guillermo seguro. Yo les tengo. Bueno, lo que veo, buenísima que planteas, que es un tema que me apasiona personalmente. Me gusta mucho la presentación. A mí me gustaría hacer una pequeña pregunta, entenderos así. Simplemente, ¿qué creéis vosotras que podemos hacer los profesionales sanitarios para comunicar este problema que antes de todo el tema del COVID, parece un poco lejano, lo dábamos como la siguiente pandemia, la pandemia del siglo XXI iba a ser la resistencia a antibióticos? ¿Cómo creéis que podemos llegar? ¿Creéis que podemos llegar más a la población para fomentar el conocimiento de estos problemas? Pues actualmente se están haciendo campañas y creo que eso está muy bien porque es importante llegar cada vez más y también sobre todo desde la atención primaria, tú trabajas en la atención primaria, pues a la hora de recetar, pues poner un poco en contexto a los pacientes para que sepan lo que puede llevar un mal uso de los antibióticos.
antibióticos. la palabra ahora. Primero, enhorabuena porque la exposición ha sido magnífica, porque se ha entendido todo muy bien, con muy buena conservación, todo lo que hemos trabajado pues, lo habéis hecho perfectamente, a pesar de los nervios. Y la pregunta es que, bueno, como ya hemos comentado, además el curso de trabajo es bibliográfico. ¿Se podría haber hecho algo un poco más experimental, algo un poco más práctico que pudierais recomendar para futuros trabajos, es decir, mantener la parte de investigación de documentación bibliográfica, pero también hacer algo un poco más tipo laboratorio? Sí, yo creo que podríamos haber hecho pues analizar pues, bacterias y analizar cómo estas se comportan con diferentes antibióticos y pues eso, ver cómo actúan los antibióticos sobre diferentes bacterias. O sea, así como cultivos y Sí. cositas de ese estilo, que son cosas que aún podríamos hacer dentro de un instituto, ¿no? Sí. Pues sería una vía de mejora para futuros proyectos si no tuvieran la raya que viene, por ejemplo. ¿No? Muy bien, pues nada, me parece un punto muy bueno. Sara, yo creo que quería comentar. Nada, es que os he dicho que la presentación ha sido muy atractiva y que nos habéis llamado la atención todo el rato, ¿vale? Que eso no es fácil. Y luego quería preguntaros si antes de hacer el trabajo conocéis un poco la temática, realmente no. ¿Podéis empezar? Bueno, yo realmente cuando leí el título, no me imaginé que iba a ser así. Yo de hecho creía que por el título era más como actuaban los antibióticos con las bacterias y pues al final es como todo lo contrario y bueno, pues eso. Vale. ¿Y por tu parte, tú sí conocías? No, yo tampoco lo conocía. Yo creo que lo elegimos un poco por el tema de sanidad, pero luego al ver que era un tema muy de actualidad y que no estaba tan expandido, no era tan conocido, nos llamó mucho la atención. Vale. Y una pregunta igual es más técnica, y no, si no lo sabéis no pasa nada. Cuando hablamos de muertes por resistencia a antibióticos, ¿sabemos cuáles son los criterios que tiene que cumplir la persona para que se diga que ha muerto por resistencia a antibióticos? ¿Os esa información la habéis llegado a...? Bueno, a ver, realmente realmente no se mueren por la propia resistencia antibiótica, se mueren porque tienen una enfermedad y como esas bacterias son resistentes a los antibióticos, pues no hay ningún método que les pueda curar y entonces pues acaba muriendo. Eso todo por saber estadísticamente cuántos vas a formar parte de la gente que sí que muere por resistencia a antibióticos o no. Pero que no sé si hay esa información en fácil. Vale, pues, gracias. Bueno, pues ya está. Enhorabuena, no hacemos preguntas. Venga.